Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial porque yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, ya saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo de las series turcas, chismear un poquito sobre las vidas de nuestros actores favoritos y, por supuesto, estar al tanto de los últimos rumores y noticias. Y hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar sobre una bomba que explotó hace poco y que involucra a dos de las estrellas más queridas y populares del mundo de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, los protagonistas de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para nosotros, que en su momento nos robaron el corazón con su química innegable en la pantalla. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hay detrás de toda esta historia? ¿Realmente hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los mensajes íntimos que ahora están en boca de todos? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio, vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que tenemos para armar el rompecabezas. Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión, porque ¿para qué estamos aquí si no es para debatir, opinar y divertirnos un rato? Así que si son fans de Erkenci Kuş, si les encantan los chismecitos del corazón y si quieren saber más sobre esta historia, quédense conmigo hasta el final. No se van a arrepentir. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el tema. Así me ayudan a saber que les interesa este tipo de contenido y que quieren más. Comencemos. Bueno, para entender la magnitud de este escándalo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a la época dorada de Erkenci Kuş. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can cautivó a millones de personas, y la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable. Se notaba en la pantalla, en las entrevistas, en cada evento promocional. Era como si una chispa especial emanara de ellos, y eso, por supuesto, alimentó los rumores sobre una posible relación en la vida real. Los fans empezaron a crear teorías, a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. ¿Se acuerdan de eso? Era una locura total. Y la verdad es que era muy difícil no creer en esa magia. Se les veía muy cercanos, se apoyaban mutuamente, se dedicaban mensajes cariñosos. Era como un cuento de hadas. Pero claro, como suele suceder en estos casos, el romance en la pantalla no siempre se traslada a la vida real. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa de la historia, los supuestos mensajes íntimos que han resurgido. Según algunos medios turcos y también algunas cuentas de fans que se dedican a investigar en las redes sociales, se filtraron o se descubrieron mensajes que Demet y Can se habrían enviado en su momento. Mensajes con un tono muy cercano, con palabras cariñosas y, digamos, con un lenguaje que iba más allá de la amistad. Pero, ¿qué dicen exactamente estos mensajes? ¿Qué pistas nos ofrecen sobre la posible relación entre Demet y Can? *** Profundizando en los detalles, los mensajes y las fuentes ***. La información sobre estos supuestos mensajes íntimos proviene de diversas fuentes. Por un lado, tenemos algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su cobertura del mundo del entretenimiento. Estos medios suelen tener acceso a información privilegiada y a fuentes cercanas a las celebridades. Sin embargo, es importante recordar que a veces la información puede ser sensacionalista o estar sujeta a interpretaciones. Por otro lado, tenemos las cuentas de fans en las redes sociales. Estas cuentas, a menudo administradas por seguidores apasionados y dedicados, se dedican a investigar y analizar cada detalle sobre la vida de sus ídolos. Utilizan herramientas como el análisis de lenguaje, la comparación de fotos y vídeos, y el seguimiento de publicaciones en redes sociales para armar sus propias teorías y conclusiones. Si bien algunas de estas cuentas pueden ser muy meticulosas y precisas, también es importante ser críticos y verificar la información antes de tomarla como cierta. Los mensajes en sí, supuestamente filtrados o descubiertos, suelen contener palabras de cariño, expresiones de afecto y, en algunos casos, insinuaciones románticas. El lenguaje utilizado sería más propio de una relación íntima que de una simple amistad. Por ejemplo, se habla de apodos cariñosos, promesas de encuentros y referencias a momentos especiales compartidos. Sin embargo, es fundamental ser cautelosos y cuestionar la autenticidad de estos mensajes. ¿Quién los filtró?
¿Cómo se obtuvieron? ¿Se han verificado de forma independiente? ¿Existen pruebas sólidas que confirmen su autenticidad? Todas estas son preguntas importantes que debemos hacernos antes de sacar conclusiones precipitadas. La autenticidad, el gran dilema ***. La autenticidad de los mensajes es, sin duda, el punto clave de esta historia. Si los mensajes son falsos o han sido manipulados, toda la narrativa se desmorona. Por otro lado, si los mensajes son genuinos, podrían confirmar las sospechas de muchos fans y abrir un nuevo capítulo en la historia de Demet y Can. Existen varias razones por las que es importante cuestionar la autenticidad de los mensajes. Posible manipulación en la era digital, es relativamente fácil manipular imágenes, vídeos y textos. Los mensajes podrían haber sido editados, alterados o incluso creados desde cero para generar controversia. Falta de verificación La mayoría de los medios y fuentes que han publicado sobre los mensajes no han presentado pruebas sólidas que confirmen su autenticidad. No hay una verificación independiente que respalde la información. Intereses creados Algunas fuentes podrían tener intereses creados en difundir rumores y generar controversia. Esto podría ser para aumentar el tráfico en sus sitios web, vender noticias o simplemente para llamar la atención. Rumores preexistentes La historia de Demet y Can ya estaba rodeada de rumores sobre una posible relación. La publicación de estos mensajes podría ser una forma de alimentar esos rumores y mantener el interés del público. Para verificar la autenticidad de los mensajes, sería necesario realizar una investigación exhaustiva que incluya análisis forense Un análisis forense de los mensajes podría determinar si han sido manipulados o alterados. Esto implicaría examinar la fuente de los mensajes, la metadata y cualquier posible evidencia de edición. Declaraciones de los involucrados Sería importante escuchar las declaraciones de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Reconocen los mensajes? ¿Niegan su autenticidad? ¿Ofrecen alguna explicación? Testimonios de terceros Si fuera posible, se podrían buscar testimonios de personas cercanas a Demet y Can que pudieran confirmar o negar la existencia de una relación íntima. Comparación con otros materiales Se podrían comparar los mensajes con otros textos escritos por Demet y Can para analizar su estilo de escritura, su vocabulario y sus patrones de comunicación. ¿Qué implican los mensajes? Posibles escenarios Si por un momento aceptamos la posibilidad de que los mensajes sean auténticos, ¿qué podrían implicar? ¿Qué escenarios podríamos imaginar? Relación secreta Los mensajes podrían indicar que Demet y Can tuvieron una relación secreta durante o después de la grabación de Erkencicus. Podrían haber mantenido su relación en privado para evitar la atención mediática o para proteger su imagen pública. Amor no correspondido Uno de los dos podría haber estado enamorado del otro, pero la relación nunca se materializó por diferentes razones. Los mensajes podrían reflejar sentimientos no correspondidos y anhelos de cercanía. Coqueteo casual Podrían haber sido mensajes de coqueteo casual, sin la intención de formalizar una relación. Podrían haber sido simplemente dos personas que se sentían atraídas el uno por el otro y que disfrutaban de la compañía mutua. Amistad intensa A pesar del lenguaje utilizado, los mensajes podrían reflejar una amistad muy intensa y profunda. Podrían haber compartido una conexión especial y haber expresado sus sentimientos de manera muy abierta. El impacto en las carreras de Demet y Can Independientemente de la autenticidad de los mensajes, esta situación ha generado un cierto impacto en la imagen pública de Demet Özdemir y Can Yaman. Sin embargo, es importante destacar que este impacto no ha sido necesariamente negativo. Aumento del interés La controversia ha generado un mayor interés en la vida personal de Demet y Can. Sus nombres han sido tendencia en las redes sociales y sus proyectos profesionales han recibido más atención.
Asterisco 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 refuerzo de la imagen romántica asterisco asterisco la historia de Erkenci-Kuş y los rumores sobre una posible relación en la vida real han reforzado la imagen romántica de Demet y Can. Sus fans siguen soñando con verlos juntos y con la posibilidad de un reencuentro. Asterisco 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 posible desgaste asterisco asterisco la constante especulación sobre su vida personal podría generar cierto desgaste en su imagen pública. Es importante que ambos actores sepan manejar la situación y mantener una actitud profesional y discreta. Asterisco 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 oportunidades profesionales asterisco asterisco la atención mediática también podría abrir nuevas oportunidades profesionales para Demet y Can. Podrían recibir ofertas para protagonizar nuevas series o películas, participar en campañas publicitarias o incluso incursionar en otros ámbitos del entretenimiento. Asterisco asterisco la reacción de los fans y el público asterisco asterisco. La reacción de los fans y del público en general ante esta situación ha sido diversa. Algunos fans han reaccionado con entusiasmo. Hoy han expresado su apoyo a Demet y Can. Han revivido la esperanza de verlos juntos y han defendido su derecho a la privacidad. Otros fans han expresado su preocupación por la posible invasión de la privacidad de los actores. Han criticado a los medios y a las fuentes que han publicado sobre los mensajes y han pedido respeto por la vida personal de Demet y Can. También ha habido reacciones de escepticismo y de duda. Algunos fans han cuestionado la autenticidad de los mensajes y han advertido sobre la posibilidad de que se trate de una estrategia de marketing o de una manipulación mediática. Asterisco asterisco el legado de Erkenci-Kuş y la química innegable asterisco asterisco. Más allá de la controversia actual, es innegable el impacto que Erkenci-Kuş ha tenido en la vida de Demet Özdemir y Can Yaman. La serie les abrió las puertas a la fama internacional y les permitió consolidar sus carreras profesionales. La química entre Demet y Can en la pantalla fue un elemento clave del éxito de Erkenci-Kuş. Su conexión era palpable, su complicidad evidente y su amor, aunque ficticio, lograba tocar el corazón de millones de espectadores. El legado de Erkenci-Kuş es el de una historia de amor inolvidable, una serie que nos hizo soñar y que nos regaló momentos mágicos. La serie sigue siendo muy popular y continúa siendo vista en muchos países del mundo. Asterisco asterisco reflexiones finales, ¿qué podemos aprender? Asterisco asterisco. En conclusión, la historia de los supuestos mensajes íntimos de Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. Es importante ser críticos, cuestionar la información y no sacar conclusiones precipitadas. Lo más importante es respetar la privacidad de las personas y recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y con derecho a su vida personal. Debemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y al mismo tiempo, ser conscientes de los límites y de la importancia de la ética. La historia de Demet y Can nos enseña que el amor, el romance y el drama pueden estar presentes tanto en la ficción como en la realidad. Nos recuerda que la vida de las celebridades es un misterio fascinante y que siempre habrá rumores y especulaciones. Pero al final del día, lo que realmente importa es el talento, el trabajo duro y la dedicación de Demet Özdemir y Can Yaman. Son dos actores con mucho que ofrecer y con una legión de fans que los apoyan incondicionalmente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los mensajes son reales? ¿Qué esperan de las futuras carreras de Demet y Can? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, amigos, en este canal siempre estamos abiertos a debatir, a opinar y a divertirnos juntos. Gracias por estar aquí y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.